sea invadido mientras tú estás pensando que el mercado es algo sacrosanto. Y un poco en la línea de este liberalismo de Aron, Jerónimo, es verdad que, o sea, que está en conflicto, ¿no?, con la izquierda, pero mi pregunta es, ¿y qué tiene de constante, o sea, del liberalismo clásico Aron? Porque, por ejemplo, en la página 38 dice: la historia del siglo XX ha mostrado que la desaparición de la multiplicidad de partidos y de las asambleas representativas hizo posible el totalitarismo bajo una forma u otra. O sea, por un lado hace una defensa clásica de las asambleas representativas y la multiplicidad de partidos, el parlamentarismo clásico, y por otro lado dice: ha demostrado también que la democracia representativa, sin garantizar las libertades personales e intelectuales, constituye, sin embargo, la garantía menos mala. Entonces, él podría decir como constante en momentos de cambio, como constante era la Revolución Francesa, en el que está viendo la nueva izquierda, esas turbulencias sociales, decir, mira, ante esto, más allá que buscar una unidad de principio, una unidad moral, una unidad espiritual, las instituciones cumplen un papel moderador que es mejor que cualquier solución ideal que a vosotros os pueda ocurrir. Sí, es eso. Lo primero que hay que decir quizá es que o sea, en Aron el liberalismo no es, por así decirlo, una esencia, una sustancia. El liberalismo realmente es un atributo, y eso ya es importante. Y es importante porque no hay una especie de liberalismo eterno que vale para cualquier tiempo y lugar, ¿no? Hay que estar pegado a las circunstancias y precisamente por eso el liberalismo, lo que se entiende por liberalismo en la tradición decimonónica, debe adaptarse a las circunstancias. Lo decisivo en realidad es la defensa del bien común. ¿De qué te sirve enunciar las diferencias de un liberalismo más o menos utópico si eso te desarma frente a la amenaza del enemigo interior o del enemigo exterior? Luego también el liberalismo, en el sentido en el que lo entiende Aron, es un liberalismo o una actitud prudencial, porque Aron reconoce que los sistemas occidentales, los sistemas demoliberales, que hay multipartidismo, hay un sistema representativo, parlamentario y demás, reconoce que son imperfectos, pero en política no hay términos absolutos, todo es cuestión de un más o un menos. Entonces, los sistemas occidentales comparados con los sistemas del otro lado del muro, en su día, pues evidentemente son, digamos, más acordes o más conformes con una idea, por elemental que sea, de la libertad humana. Ese asunto lo trata concretamente en la segunda parte de una trilogía muy importante de cursos suyos en la Sorbona. La primera es el conocido 18 lecciones sobre la sociedad industrial, luego hay una segunda parte, democracia y totalitarismo, y una tercera parte sobre la lucha de clases. Pero en el fondo es un estudio de la sociedad industrial bajo perspectivas distintas. El problema es que, como digo, salvo el segundo, son libros que quizá se vuelven demasiado largos y farragosos. Pues en la segunda parte, en democracia y totalitarismo, él distingue como liberal a los regímenes de partido único, que son los países, porque intenta utilizar una categoría sociológica, aplicando esa idea de la neutralidad sociológica de Max Weber. Entonces hay unos partidos que son regímenes de partido único y hay regímenes constitucional pluralista, dice él literalmente. Bueno, pues eso es la encarnación más aproximada a la idea de liberalismo. Si se le llama liberalismo, bien; si se le llaman regímenes representativos, bien, pero lo importante es que esos regímenes son regímenes en los que hay pluralidad de partidos y los distintos partidos tienen la posibilidad de competir dentro de un sistema previamente diseñado por conseguir el poder. Eso es, digamos, el reducto prudencial del liberalismo de Raimon Aron, la idea de un régimen constitucional pluralista con libertad de que los partidos accedan a la contienda para llegar al poder. Otra cosa es qué se hace con los partidos que declaradamente intentan destruir a la comunidad. En ese caso son partidos que en teoría habría que dejar o declarar fuera de la ley, porque son el enemigo interior, que es una idea que tiene muy presente ahora. No sé si contesto a tu pregunta. Luego te repregunto.
Claro, sí, sí, sí. A día de hoy, ¿en qué país que de la actualidad se representaría mejor ese modelo que él tenía? Porque estamos comentando que ahora mismo sus seguidores en Francia representan un modelo que él ya no representaba al final de su vida, ¿no? Pues la idea final que él tenía, ¿en dónde se ve mejor representada? ¿Quiénes serían sus...? Él tenía una enorme simpatía por Inglaterra y realmente por Estados Unidos. O sea, esa idea de las revoluciones atlánticas a él le parece muy seductora. Yo imagino que, simplificando mucho, si tuviese forzosamente que señalar, pues no sé si cualquiera de las democracias de tipo anglosajón, tal vez Suiza también, que ha sido, sobre todo en las épocas oscuras, ha sido una especie de refugio, de asilo de los liberales. Probablemente, tal vez Suiza o Estados Unidos. Ya digo, simplificando mucho, porque si abrimos por ahí también el discurso y una visión crítica del sistema de los Estados Unidos, pues probablemente Alonso tampoco lo aceptaría como eso. Pero bueno, simplificando mucho, demos por buena esa inclinación o predisposición aroniana hacia los sistemas anglosajones, atlánticos. Hay alguna obra en particular donde él desarrolla esta idea del maquiavelismo moderado del que habla y de esa forma de enfrentar a estas amenazas de la democracia liberal también con medidas que entran dentro del juego al final de poder maquiavélico? Sí. Son obras dispersas, pero se recopilaron a mediados de los 90 en un libro cuyo título es... No sé si viene aquí, no sé si... No, aquí no lo recoge. El título es Maquiavelismo y tiranías modernas, me parece. Sí, está en francés solo. No está traducido. Es la propuesta que te traía ahora. Es un libro muy interesante. Es muy bueno, sí. Y es de lo poco que queda sin traducir. Y cómo es que todavía nadie se ha lanzado a traducirlo. Sí, merecería la pena. Es un libro también denso, pero es un libro que está muy bien, porque es toda la evolución de Raymond Aron, desde que está escribiendo en los boscos mientras toma nota del tiempo que hace, estudiando para rebatirlo y refutarlo tanto a Pareto como a Maquiavelo, y es sorprendente cómo va cambiando hasta llegar pues, a la parte central de su vida y de su trayectoria intelectual, en la que a las claras habla de que hay que mantener siempre un maquiavelismo moderado, porque las condiciones de la contienda política te las pone el enemigo. Entonces el enemigo es el que impone las reglas de juego, y tú ante eso o te allanas y te rindes y bueno, pues dejas que se haga cargo de tu jardín el enemigo, o tienes que afrontarlo. O sea, ¿cómo se ganó la Segunda Guerra Mundial? Pues con maquiavelismo moderado. A mí hay algo que me irrita, al margen de que tengo una gran simpatía por su obra de la época de la Acción Francesa, en el caso de Maritain, porque es un Maritain que no tiene realmente mucho que ver con el Maritain posterior, pero hay algo en Maritain que me irrita, porque cuando él se marcha a Estados Unidos a hacer propaganda a favor de la Francia libre, cuando él, por ejemplo, critica, además, yo creo que de una forma muy injusta, a alguien como Antoine de Saint-Exupéry, que ha decidido no culpar a los franceses que se han quedado en Francia, no considerando que son todos petenistas, vichistas y demás. Entonces eso lo reprocha Maritain. Maritain se está comportando como un maquiavelista moderado. Curiosamente él ha tenido una discusión con Aron a lo largo del tiempo, en el año 38, pero todavía en el año 45, que creo que es la fecha diciendo un libro que se llama capítulo de humanismo, no sé si es humanismo integral. Hay un capítulo que recupera el capítulo 5. ¿Perdón? Es el capítulo 5, capítulo de Maquiavelo. Pues claro, ahí insiste todavía en esa cuestión del maquiavelismo moderado, pero él se ha comportado como un político sagaz y se ha ido a hacer propaganda de Estados Unidos. Es una cosa sorprendente. Entonces, en ese libro está, que es verdad que merecería la pena que
es un traductor. Yo creo que es de la obra importante de Agón está eso y otra antología que merecería la pena, que son los textos de Agón sobre las religiones políticas o religiones seculares. ¿Qué libro es ese? No, es un libro que tengo en la cabeza. que ya yo en fin, trabajé sobre el asunto hace un tiempo, lo abandoné y le venía comentando a Armando que al haber abierto otra vez mis carpetas y las papeletas y tal, sí, porque además esta editorial resulta que está publicando a destajo textos de Agón. Yo se lo he comentado por Twitter, a ver si publican esto. Sí. La pena es que no eres tú el editor de la referencia mayoritaria de Página Indómita. Bueno, pero ya que han publicado 7 libros del autor, parece que hay opciones. Sí, otra cosa sobre eso mismo, sobre la crítica que le hacen en el momento en que le plantean que al hacer eso el Estado se corrompería y probablemente se mantendría como un Estado totalitario o que perdería por su naturaleza al final. Usted como estudioso de su filosofía y de lo que plantea, ¿qué piensa al respecto? O sea, ¿cree que realmente un Estado podría actuar de manera totalitaria para hacer frente a un Estado totalitario o a una nueva izquierda, por ejemplo, y luego no quedarse viciado en eso? ¿Qué se necesitaría para no perderse en ese poder absoluto que al final corrompe y que termina pudiendo afectar a las personas? Sí. De entrada sí, tengo que hacer una observación, porque ya si utilizamos el término totalitario está tan cargado históricamente que casi me pone en una situación incómoda. Pero en realidad en toda la tradición política realista, que es una familia extensísima y que a veces aparece, a veces se disimula en el paisaje, pero siempre ha estado claro, hay una expresión latina que no sé si declinaré correctamente, pero es cum vulpes vulpinarium, cuando tu adversario se comporta como un zorro, tú tienes que ser todavía más zorro que él, que ha sido algo de sentido común en todos los tratadistas políticos. Entonces, dejando un margen el adjetivo totalitario, lo que está claro es que para hacer frente a la amenaza del enemigo, bien sea el enemigo interior o bien sea el enemigo exterior, tienes que actuar en consecuencia. Esto creo que lo comentaba Álvaro Dors en un libro bastante bueno, que es, entre otras cosas, sobre la guerra civil, pero no solamente sobre eso. Es un libro de política muy profundo, la violencia y el orden. Es un libro de los años 80, luego a principios de los 90 se volvió a editar en la editorial Criterio Libros, y dice ahí algo que tiene que ver con esto que estamos hablando. Él se plantea como católico, estuvo en la guerra, en el bando nacional, entonces él se plantea si ha cumplido en su vida el precepto de que tienes que amar a tus enemigos. Entonces dice que sí, que una cosa es amar a los enemigos y otra cosa es abrir las puertas de la ciudad a que entren en tu casa. Entonces comenta un pasaje del Evangelio. Entonces dice que Jesús, evidentemente, dice que quien pierda la vida por él se salvará. Entonces dice Álvaro Dors que en ningún lugar dijo que quien arruine una ciudad por su causa se va a salvar. Entonces tienes un poco un comentario traído por los pelos, pero quiere marcar la diferencia que hay entre la amistad y la enemistad privada y la amistad y la enemistad pública. Dice, en fin, me vienen algunos citas a la cabeza que son interesantes. Dice Masber, por ejemplo, en la política como vocación, aquello de que al final cuando alguien entra en política se arriesga a perder su alma. Si no quieres perder tu alma, pues dedícate, pues eso, como hago yo, a dar clases en la universidad y a leer. Pero si entras en política, pues te arriesgas primero a salir con los pies por delante, dicho de una forma quizá un poco brutal, que eso siempre puede suceder, y sobre todo a perder tu alma. Dice Weber que pactas con esos poderes demoníacos y tienes que estar expuesto a esos peligros. Entonces, mi
respuesta sería que sí, y eso es algo casi de sentido común político. Si el enemigo te ataca de una determinada forma, pues tienes que estar en condiciones de responder a su ataque, porque si no estás perdido. Entonces, antes se había hecho alusión, no me detuve en ello por no introducir una digresión inútil, pero viene a cuento ahora, por ejemplo, porque quizá no lo saben, aunque creo que tú sí lo sabrás, la polémica de Julian Freud y Jean Hippolyte, cuando Julian Freud defiende su tesis doctoral acerca de la esencia de lo político. Jean Hippolyte era hegeliano, era pacifista, y le dice en la defensa de tesis, simplificando mucho, dice, mire, yo no estoy de acuerdo con el hecho de que usted diga que en política siempre hay enemigo. Dice, porque si en política hay enemigo, pues a mí la política no me interesa, me dedicaré a cultivar mi jardín. ¿Qué le dice Julian Freud? Dice, mire, señor Hippolyte, dice, no es usted el que designa al enemigo, es el enemigo el que le designa a usted, y si el enemigo ha decidido que usted sea su enemigo, pues lo tiene muy complicado, llegará y le va a quitar su jardín y le va a impedir estar con su familia y demás. Respuesta de Jean Hippolyte, dice, mire, señor Freud, en ese caso solo me queda el suicidio. O sea, es tremendo, ¿no? Es tremendo. Es una actitud política que, tal y como la plantea Hippolyte, es realmente extrema, pero no es muy difícil encontrar aquí y allá políticos que tienen esos planteamientos, de que al final, si yo decido que no tengo enemigos, de hecho no voy a tenerlos. Ahí hubo un célebre ministro de Defensa que hace unos años se atrevió a decir que él prefería que le mataran a matar. Pues está bien, como conducta privada puede ser que tenga algún sentido, pero si tú eres el ministro de Defensa, pues hay que empezar a temblar. Porque evidentemente nuestro país, como todos los países, tiene enemigos. Y si el enemigo dice, bueno, pues el ministro prefiere que lo maten a oponer resistencia, pues no sé, ahora que está en el candelero, pues Ceuta y Melilla ahora están en el bote, ¿no? Con esos ministros de defensa. Yo tenía una de la pregunta anterior en relación con lo que decías del bien común. ¿Qué papel le da él al liberalismo en la gestión del bien común moral? Entendido la unidad de sentidos, la misma comprensión del modo de vida. Porque, por ejemplo, John Gray dice, es un error entender que hay un único modo de vida. El liberalismo lo que tiene que hacer es entender que tú tienes tu modo de vida, yo tengo el mío, y el liberalismo es el lugar donde distintos modos de vida no se imponen el uno al otro, siempre y cuando la convivencia sea posible, pues la policía, el derecho y seguridad interior. ¿Qué papel, o sea, cómo entiende esta cuestión del liberalismo en la gestión del bien común moral? ¿Cómo entiende la gestión de la moral, de la inmoralidad en el contexto del liberalismo? Pues ¿Cómo es su...? yo creo que no es, digamos que no es un sector en el que se haya empleado a fondo aún. Es verdad que, no sé, por ejemplo, uno de sus biógrafos, Nicolas Badeguet, pues habla de, el subtítulo del libro es Raymond Aron, un moralista en tiempo de ideologías. En fin, es un moralista al estilo francés, que es un comentarista en cierto modo de las costumbres, es un comentarista de la política. Él durante mucho tiempo fue columnista en Le Figaro, en fin. Pero yo tengo la impresión de que su visión del liberalismo, más allá de las consideraciones filosóficas que puede hacer, por ejemplo, en ensayo sobre las libertades, es una visión política. Y esa visión política se resume en que en cada momento histórico hay una dialéctica entre las distintas libertades, es decir, entre los distintos intereses de los individuos que al final son resueltos por el derecho y en último análisis por una decisión política, ¿no? Que es la que establece el marco y las reglas del juego. Claro, lo que pasa es que en este contexto, y llevándolo un poco a la actualidad de Aron, si la nueva izquierda sí que tiene claro qué tipo de hombre, ¿no? El hombre nuevo que dice él, o sea, la izquierda sí que tiene un modelo de sociedad, la izquierda sí que tiene, la nueva izquierda que dice él, sí que tiene un modelo de sociedad, de ideal moral, y el liberalismo es solo la
la conciliación de distintas libertades y de los conflictos, hay una nueva derecha que dice que el liberalismo tiene las de perder, porque frente a una izquierda que sí que tiene una capacidad propositiva de modos de vida, el liberalismo es incapaz, de tal forma que al final el liberalismo es un cooperador necesario sí o sí de la nueva izquierda en vez de un freno. ¿Qué podría responder a Aron? Yo creo que él diría que no, pero... No, él diría que no, porque en el fondo su visión sería la de un liberalismo conservador en el que está implícito la defensa de unos ciertos valores que están arraigados en el país o en la nación a la que uno pertenece y demás. Pero sí, estoy de acuerdo contigo, que hay esa posición del liberalismo que llama Smith, agnóstico y neutral, que al final es un liberalismo indiferente absolutamente a todo y que convierte la neutralidad del Estado, la convierte en un puro neutralismo, en donde se van sucediendo pues, a veces ideas absolutamente peregrinas. Y es verdad que en ese contexto un liberalismo que no esté anclado en determinados valores se convierte en gasolina para todos estos proyectos de la nueva izquierda o de los sucesivos nombres que ha adoptado. Sí, pero ese liberalismo puramente neutralista en el que Aron no está, desde luego. Esa es la pregunta, él no sí, está. Él no está. Eso es gasolina para la nueva izquierda y para toda esa descomposición de valores o invención de nuevos valores. Aprovechar que somos... Sí. Entonces, al respecto, Aron, por ejemplo, estaría dispuesto también a proponer un modelo que se contraponga al de la nueva izquierda, pero que tampoco sea o sea, que no cumpla tampoco con todas las reglas del liberalismo. Sí, ¿Me explico? Sí, Van a hacer frente y luego, de qué manera, o si lo plantean en algún momento, se podría luego eso convertir en una garantía del liberalismo en el futuro y no la perversión de la que critican en la carta. Ya. Bueno, partiendo de la base de que la historia está abierta, al final todo régimen político es un esfuerzo que finalmente creo yo que está condenado al fracaso por mantener un cierto equilibrio en esa dialéctica de las libertades. Entonces, ahí hay muchísimos factores. Una suerte de descomposición interna que perjudica al mantenimiento de ese equilibrio y también el contexto internacional y la lucha de poder entre los rivales. Pero es un poco esa imagen, creo que en la empresa 60 de Saavedra Fajardo, subir o bajar, hay una flecha que sube, pero el momento de máxima subida es el momento de la inmediata declinación, pues al final la política es eso. Yo creo que Aron tiene muy arraigado esa idea de que todo en política es inestable y hay que llevar muchísimo cuidado. Tenemos tiempo para dos preguntas. ¿Tú tenías una? Estoy de acuerdo en que el liberalismo sin apoyarse en ningún valor, en los valores que todo valga ayuda a la nueva izquierda en realidad. Y entonces mi pregunta es si él dices que sí que tenía como, o sea, que había que ir a un modelo en el que sí que se definen los valores. ¿De dónde se definen esos valores? ¿Con quién define esos valores? ¿Y en base a qué? Sí, bueno, ese es el problema en el primero. Sí, claro, son los valores de la tradición occidental que tiene una génesis cristiana. Claro, es eso de alguna forma, claro. Mi punto va más o menos también en esa dirección, por abundar un poco más en el comentario de Armando, que a mí me parece muy pertinente, que yo creo que al final es uno de los grandes defectos, o por no decir el punto nuclear de la crítica al liberalismo actual, ¿no? Que se mueve como una especie de nebulosa de determinismo constante. Entonces, se decía al principio, en la página 97, Aron dice que la nueva izquierda no deja de recordar la función positiva que el conflicto desempeña en los cambios sociales, entendamos ese lenguaje y nosotros los liberales entablemos batalla. Y ya, pero ¿batalla de qué tipo? ¿Sobre la base de un fundamentalismo estrictamente democrático? ¿Sobre la base de un positivismo jurídico? Se me queda un poco huérfano, ¿no? de una cuestión propositiva moral, social, ¿no? O sea, veo que el realismo político hasta dónde puede llegar.
Pues, si el objetivo es la defensa del bien común y eso al final, o sea, operativamente, pues son defender la frontera, defender un sistema jurídico, defender una economía sana, que no es lo mismo que reconocer el carácter, digamos, sacrosanto, natural del mercado, que son cosas muy distintas. Pues esa es la cuestión del realismo político. De hecho, aunque tiene mala prensa el término, hasta cierto punto el realismo político se parece mucho a lo que se señala cuando se habla de iliberalismo, que es una palabra que tiene, también depende de los contextos, ¿no? Pero que tiene cierta mala prensa, que iliberalismo no es antiliberalismo, es otra cosa, y probablemente tiene que ver con una vuelta a las actitudes del realismo político que están más allá de las ideologías, que están más allá de una visión de la política, digamos, puramente mecánica, en la que se sabe de antemano dónde está cada sujeto o dónde está cada actor, y se lleva por delante toda la retórica de las democracias liberales, pero luego a lo mejor no se cumplen del todo. En fin, pues, quizá eso es otro tema distinto. Muy bien, pues muchísimas gracias, Jerónimo. Encantado. Ha sido un lujo, ¿verdad? Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y por el tema del seminario de este año, es el liberalismo, y has dado muchísimas pistas. Y nada, muchísimas gracias. Y ahora nos podemos tomar, si queréis, si quiera una cerveza, y podemos ya sin corrillos o lo que echáis a Jerónimo cara a cara, que no siempre tiene la oportunidad. Muchísimas gracias por venir. No, a vosotros por la atención. O sea que el próximo de la genómica es sobre algo, ¿no? Me apunto eso.